¿O se va a hacer con la dinámica que había dicho? Hagámoslo con las respuestas, profe. Las respuestas no son tan largas. Entonces hagámoslo con las respuestas. Listo. Ahí estoy viendo A ver, simulacro. todavía no me ha salido. Y ya sale. ¿Aún no? No, no, señora. Ahora sí está saliendo la pantalla. Ah, bueno, ya se fue. Ya se fue porque la acabé de cerrar. Esta es como lento el... Ahora sí. A ver, ahora sí, sí, señora. Bueno, entonces vamos a empezar con este simulacro de aptitud verbal. Tenían como un tiempo estimado, que es de 1 hora. La idea era hacer el ejercicio. Vamos entonces a revisar rápidamente. ¿Listo? Dice prueba de aptitud verbal, preguntas de selección múltiple con única respuesta. Vámonos. Este tipo de preguntas consta de un enunciado y 4 opciones de respuesta. Solo una de esas opciones corresponde a la respuesta de la pregunta. Usted debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla en su hoja de respuestas. Entonces, debían hacer el ejercicio. Al final de la prueba hay una hoja de respuestas para que ustedes fuercen diligenciar. Vamos a responder la pregunta 1 a la 4 de acuerdo con la siguiente información. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba también que nosotros admiráramos al pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva. Si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. ¿Qué pasó? Fíjate que me sacó. Sacó de la pregunta. Dice, menos agradables. El gran pintor alemán Roberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su cuerista estudió de la vejez y la decrepitud que puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él, y sin embargo, si reaccionamos contra esa primera aversión, quedáramos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero en su tremenda sinceridad es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego gran encanto. Bueno, acá hay un tema muy puntual y tiene que ver con lo que es la belleza, qué es lo bello, qué es lo bonito para un artista, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta dice, en el texto el autor hace referencia a Rubens para mostrar que a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. B, el público siempre exige que el artista refleje la realidad de los cuadros. C, el artista plasma en sus obras lo que nos gusta ver en realidad. Y de la inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. La respuesta en este caso es la C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en realidad. Recordemos que en arte el concepto de belleza no es lo que nosotros comúnmente creemos que es belleza.
Por eso se nos hace tan complejos comprenderlos. El arte es subjetivo. Profe, espera un momentico, deje de compartir un momentico, profe. Qué pena. Qué pena que la interrumpa. Ya. Listo. Yo le voy a enviar más bien el que está sin respuestas, ¿vale? Vale, David. Para compartir mejor ese y que tenga pues como tal la dinámica de que los profes puedan votar antes de que vean la respuesta. Ok. Ya se lo acabo de enviar. Listo, profe. Ana María, ¿en qué grupo de WhatsApp está para reenviar entonces a ese grupo el archivo otra vez, profe Ana María? ¿Listo, David? Listo. Bueno. ¿Voy a volver a compartir? Sí, señora. Eso, ahora sí. Bueno. Vámonos con la segunda pregunta sobre el mismo texto de el arte. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa juicio de valor? Fíjense con esta palabra, juicio de valor, esta expresión. Porque un juicio de valor es como una calificación, ¿sí? Entonces nos vamos a referir a adjetivos de una vez. Presentes en el texto. Mientras Rubens dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. Acá no, porque no es un juicio. Los golfillos del pintor español tienen gran encanto. Rubén estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. Desde para el público la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema. ¿Cuál de esos refleja un juicio de valor? En este caso, la respuesta sería la B, golfillos del pintor español Murillo. Los golfillos son los delfines en lenguaje coloquial, allá pues en España. Entonces, refiere, tienen gran encanto. Entonces, acá les va a dar una calificación, un juicio de valor. Los otros están hablando sobre estados o etapas de la vida, más no un juicio de valor. ¿Listo? Pasemos entonces a la tercera pregunta de este texto. ¿Cuál de los siguientes títulos sería el más adecuado para el texto anterior? ¿La defensa del mal gusto en el arte? No. ¿El arte como modelo de la realidad? Creemos que tampoco. La representación de la belleza en el arte, o la de Rubén Durero y Murillo, el arte y la pintura. Entonces, creemos que la más acertada en este caso es la belleza en el arte, que es la respuesta C. ¿Listo? Listo, profe. Como estos tres enfoques plasmaron lo que puede ser la belleza desde su perspectiva. Ahora vamos a responder la pregunta 4, 5 y 6 de acuerdo con el siguiente texto. Carta. Volviéndose a leer en esto que es francés, en otro idioma, entonces trataré de leerlo en español y me perdonarán las palabras que pueda pronunciar. Es la carta. Jueves después de dejarla. Madame, amo mujeres misteriosas, puesto que vos sois una de ellas, y lo he dicho con frecuencia en la banqueta, en el que a menudo me habría gustado que usted se reconociese a sí misma, pero ya no puedo seguir amándola por completo, y le diré por qué. Porque aunque no sirva de nada, pues bien sabe usted que uno pasa el tiempo haciendo
cosas inútiles o incluso perniciosas, sobre todo cuando se está enamorado, aunque sea poco. Cree que cuando alguien se hace demasiado accesible, deja que se evaporen sus encantos. Y yo creo que es verdad. Pero déjeme decirle qué sucede en su caso. Uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas, porque el joven es el más alejado de usted. Pero imaginemos que después de muchos días, uno consigue verla a solas. Usted solo dispone de 5 minutos, o incluso durante esos 5 minutos está pensando en otra cosa. Pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted de libros, usted lo encuentra pedante. Si alguien le habla de gente, usted le parece indiscreto, si le cuentan, y curioso, si le preguntan. Y si alguien le habla de usted misma, a usted le parece ridículo. Y así uno tiene 100 oportunidades de no encontrarla deliciosa. Pero de repente usted realiza algún pequeño gesto que parece indicar una leve preferencia. Y uno vuelve a quedar atrapado. Pero usted no está lo bastante imbuida de esa verdad. Yo no creo que esté imbuida de ninguna verdad, que muchas concesiones deberían dársele al amor platónico. Una persona que no es en absoluto sentimental se vuelve asombrosamente así, si se le reduce al amor platónico. Como yo deseo obedecer sus preciosos preceptos que condenan el mal gusto, no entraré en detalles, pero piense, se lo suplico. ¿Tengo alguna indulgencia hacia el ardiente amor platónico que usted despierta? Si todavía se digna creer y aprobarlo. Su respetuosamente leal, Marcel. Marcel Proust, me imagino que es él. Con la expresión que indica el segundo párrafo. Pero eso no es todo. El autor de la carta, ¿qué pretende? A. Negar lo que ha dicho en el párrafo anterior. B. Reafirmar lo que ha dicho hasta ese punto. C. Completar la información que le ha dado. O D. Contradecir lo que ha dicho. A ver, profes, ahí les envié la encuesta para que votaran esta pregunta número 4. ¿Me avisas, David? Tenemos un 78% la C y un 21% la B. Listo. Cuando dice, pero eso no es todo, lo que está queriendo es como agregar a la información que ya está. Entonces tenemos como respuesta la C, completar la información que ya se ha dado. Listo, le está agregando más de lo que ya ha dicho. Listo, profe. ¿Nos podemos devolver un momentico a la segunda, profe? La Por segunda. favor. Sí, que ellos quieren saber qué es eso de juicio de valor. Un juicio de valor es cuando emitimos juicio de valor, estamos calificando. Estamos no dando un concepto, digamos, sobre la belleza, o sobre sino que le está diciendo, le está calificando, en palabras, evaluando, le está reconociendo o dándole algo. Dándole un peso, como usted dijo ahorita, dándole un peso. Dándole un calificativo a lo que está hablando. Entonces, por lo menos en la segunda pregunta, cuando un juicio de valor es que los golfillos, o sea, pues pasémoslo a español, a nuestro español colombiano, que los delfines que pintó el señor Murillo tienen gran encanto, o sea, son bien agradables, son bien bonitos, ¿sí? Eso es un juicio de valor, atraen mucho. En el otro donde habla que Rubens dibujó la vejez, la juventud y Durero dibujó la vejez, ahí no hay ningún juicio de valor. Ahí lo que está diciendo es como las clases de cuadros, o sí, la tipología, la pintura que cada uno elaboró, pero no dicen cómo les parece eso que dibujó Rubens, ni cómo les parece el cuadro que dibujó Durero. ¿Sí? En la respuesta, por lo menos la D, que para el público la hermosura reside en la belleza de su tema. Recordemos que no todos los cuadros pintan lo mismo. Hay personas por lo menos que pintan bodegones, que son las frutas que nosotros vemos o casi siempre encontramos esos cuadros en el comedor. Hay otros que han pintado
por ejemplo, las meninas de Velázquez, que son unas niñas en su época pues de niñas, por eso se llama meninas, las chicas, las niñas, entonces él las pintó, pero más allá de lo bonito que haya pintado, y mire cómo le quedó de bien hecho el ojito, a ese es lo que representa ese cuadro, es la belleza, que como esa realidad que hay, las imágenes, por lo menos cuando hay espejos en un cuadro y que ese mismo espejo refleja, eso es una capacidad del artista para poder pintar. Nosotros muchas veces no podemos hacer esas cosas. Entonces, cuando hablan de juicios de valor, lo están calificando. Voy a decirle en otras palabras, lo están condenando o lo están aplaudiendo. ¿Sí? Les están diciendo bien hecho o mal hecho. Siempre hay algo bueno o algo malo. En este caso, gran encanto. Les están dando un juicio de valor. Listo, profe, muy bien. Vámonos con la siguiente pregunta. Es la 5. En la expresión, uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas. Si nos fijamos, esas preguntas son solo conectores, ¿no? Cuando decimos mejor dicho, a través de 20 personas, la parte subrayada tiene por función. A ver, voten ya, profes. Voten, por favor. A, B, C o D. Así nos podemos... Señora. No, que ahí sí nos podemos remitir a la realidad cuando decimos algo, y mejor dicho, y hacemos, volvemos a repetir. ¿Qué es Sí, esa eso? frase, ese conector uno lo usa mucho, mejor dicho. Sí. Tenemos el 75% la C, profe, y el 26% la B. Vamos, en este caso es la C, hacer una aclaración. No se está modificando lo que él ha dicho. ¿Listo? Él está haciendo una... Por eso le decía yo, ubiquémonos cuando damos una razón y creemos que de pronto no está bien entendida, lo que hacemos es aclarar. ¿Listo? Mejor dicho, y lo explicamos con otras palabras. La respuesta es la C. Ok, profe. 6. En la expresión, mire que empieza, y de pronto no sé si la habían leído, pero muchos obvian esta primera parte porque no está como dentro de la carta del texto, sino que está como si fuese la fecha. Pero ahí no dice jueves 18 de diciembre, no, sino dice jueves después de dejarte. Dice, en la expresión jueves después de dejarte, que aparece al inicio de la carta, y el contenido de esta, existe una gran relación determinada por el hecho de que el autor... ¿Por qué el autor escribe jueves después de dejarte? ¿Qué es lo que quiere el autor? ¿Cuál es su intención? A, desea que, bueno, Genoveva, me imagino que sería en español este nombre, sepa que él escribe todos los jueves, quiere que ella, vamos a reemplazarlo por conozca las impresiones que deja en él, espera que ella esté informada de las cosas que él hace cuando se separa de ella, o anhela que ella entienda la soledad que siente él cuando la deja. A, B, C o D. A ver. El 64-65% está bastante dividida. 66% dice la B, profe, y el 35% la D. Bueno, entonces empecemos a mirar. Ya todos leímos la carta y dice jueves después de dejarte y le escribe la carta. Entonces la primera, la A dice, desea que ella sepa que él le escribe todos los jueves. ¿Será esa la verdadera intención? ¿O espera que ella esté informada de las cosas que él hace cuando se separa de ella? O sea, él empieza a describirle lo que él hace cuando se va, cuando ya no la ve más. Hace una descripción de las acciones que él realiza. No, ¿cierto? Otro, anhela que ella entienda la soledad que él siente cuando la deja. Bueno, eso ya va con relación al estado del emisor de la carta. Entonces tenemos dos opciones que nos quedan, la B o la D. Y según esto, con lo que él dice, con lo que él siente, como lo
lo quiere plasmar, creeríamos que la respuesta más acertada es, quiere que conozca las impresiones que deja en él cuando se separa. Fíjese que ella es una chica un poquito difícil. Él le dice, no sé, tengo muchas opciones. Si le hablo, entonces puedo pasar de atrevido. Si no le hablo, si le digo que leo libros, entonces paso por presumidos y tal cosa. Entonces él empieza como a buscar. Entonces la impresión que deja en él. Él es el que le está escribiendo cómo se siente respecto a ella. La respuesta sería la B. La respuesta de las 6, la B. Eso estuvo bastante dividido, profe. Sí, La mitad se fue con la B y la mitad se fue con la D, la otra mitad. Recordemos que el lenguaje, como un día David lo dijo, el lenguaje pasa algo a diferencia de las matemáticas, y es que nosotros acá tenemos la posibilidad de interpretar, ¿sí? De interpretar subjetivamente. Entonces podemos decir, a mí me parece, ¿sí?, que es tal respuesta. Entonces, eso es lo que nos da de pronto muchas veces que no tenemos una fórmula para decir, esta es la respuesta exacta, pero en este caso, cuando él le escribe a ella, él ni siquiera le está escribiendo a ella, él está escribiendo para desahogarse él, ¿sí? Para saber qué es lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, esa impresión, él no le está escribiendo de la soledad. Él no le está diciendo que si ella se va, él se siente, se derrumbó su mundo. No, específicamente no le está hablando de la soledad. Le está hablando de la impresión que ella ha dejado en él. Es más, hasta de pronto le dice cómo le parece ella. Vamos entonces a la pregunta 7, a la 9. Ese es otro tipo de texto. Vamos a mirar. No es un texto, es un texto narrativo, pero escrito de otra forma. Dice, y me contestó la divina entre las diosas. Uy, ya nos ubicamos. Divina, diosas, hijo de Laertes, hijo de Odiseo, ya nos ubicamos, ¿cierto? De linaje divino, Odiseo, de 1000 trucos, no te quedas ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone, a consultar el oráculo, el arma de Tebano, Tireses, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. A él, incluso muerto, le concedió Perséfone mantener su mente despierta. A él solo, que los demás se muevan como sombras. Así dijo entonces, entonces a mí se me partió el corazón. Me eché a llorar tumbado sobre el lecho y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me saqué de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y dije, Circe, ¿quién va pues a guiarme en este viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una gran nave. Homero de la Odisea. Pregunta 7. En el texto anterior, los acontecimientos principales ocurren en el siguiente orden. Vamos a mirar los acontecimientos que ocurren en el texto. Dice A, partida del héroe, llegada al Hades. B, encuentro con la diosa, partida del héroe, llegada al Hades, C, llegada al Hades y encuentro con Tiresias. D, el anuncio del viaje y el lamento de Herodes. ¿Cuáles serían los hechos principales en ese texto? A ver, profes, ya envié la encuesta. Los que no les sale la encuesta es porque de pronto ingresaron como invitados y no con una cuenta, pero ya tenemos allí un porcentaje. Los que no salieron en la encuesta, entonces voten allí en el chat. A ver, la encuesta nos dice que el 76% marcaron la opción D. Y también allí en el chat, la mayoría están escribiendo que la D, profe. Bueno, entonces miremos cuáles serían los acontecimientos principales. Acá están prácticamente organizados en los dos párrafos que hay, ¿cierto? El primer párrafo donde dice, y me contestó la divina entre las diosas, quiere decir que hay un mensaje de la diosa y el mensaje fue el anuncio del viaje.
antes de que te vayas vas a tener que ir a hacer otro viaje. Eso fue lo que le dije. Entonces, lo primero es el anuncio de viaje. Y lo segundo, está en el segundo párrafo, donde digo, entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar tumbado, y quiere decir que viene el lamento del héroe. Efectivamente, la respuesta es la D. Las otras no, porque fíjense que las otras son prácticamente las acciones que va a recorrer Homero o Odiseo en el anuncio que le dice la diosa. Pero las dos acciones principales ahí están organizadas en los dos párrafos: el anuncio del viaje y el lamento de él porque no podía regresar a casa, sino que le tocaba hacer otro viaje. ¿Listo? Respuesta D. Del texto anterior se puede afirmar que Odiseo es para Circe. Recordemos que Circe es la diosa, ¿sí? ¿Qué piensa Circe de Odiseo? Que es inteligente y sabio, que es noble y adivino, que es divino y triste, o que es noble y astuto. A ver, profes. Voten ya. Tenemos un 21% la A, un 23% la C y un 53% la D. Bueno. Y en el chat la mayoría dicen la D, la D, la D, otros dicen la A y la B. Listo. Miremos la respuesta. En la primera parte nos da un, bueno, acá tenemos como varias pisticas. Primero hay una única palabra que se repite en las opciones de respuesta y es noble. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta. Ella no se refiere a él como el noble, como el inteligente, perdón, y como sabio, sino que se refiere al otro, al del ciego, como el inteligente. Vamos, porque ahí no está Tebano, perdón. El alma de Tebano, Tiresias, es el que es inteligente en el texto, ¿no? Pero mire cómo se refieren de Odiseo. Odiseo de 1000 trucos. Cuando le dice 1000 trucos, le está diciendo que él es un hombre astuto. O sea, una persona que siempre tiene como el as bajo la manga para poder resolver situaciones. Entonces, la respuesta sería la D, noble y astuto. En un momento le dice adivino, Odiseo no era adivino, entonces él no es adivino. ¿Listo? Divino, pues lo reconoce como de linaje divino, pero no es que le diga a él divino de hermoso. Entonces, tenemos como opción la D. Ahora, la pregunta 9 dice, expresión, que los demás se muevan como sombras. Que aparece al final del primer párrafo, la palabra subrayada alude a quién. A ver. Bueno, en esta sí están votando la mayoría. Está como fácil. Sí. A ver. A, D. Y en la encuesta el 89% ha votado por la A también. Listo. Entonces, miremos, en el mismo texto lo dice, cuando le dice que vaya y busque el alma o consulte con Tébano, dice a él, es decir, a Tébano, a Tébano Tiresias, a él incluso le reconoció Perséfone mantener su mente despierta, solo a él solo, que los demás se muevan como sombras. ¿Qué quiere decir eso? Que las demás almas que estén en el, llamémoslo así, almas, o que estén en el Hades, van a vivir siempre como en la oscuridad. Entonces, la respuesta sería, otras almas están en el Hades. El único que tiene como el poder asignado por Perséfone y por esos dioses era este hombre que aún muerto podía conservar su inteligencia, su mente, su lucidez.
Era ciego, pero podía ver. Qué ironía. ¿Listo? De respuesta a la A. Vamos entonces con la pregunta 10 a la 12. De acuerdo con la siguiente información. Made in China. Eso ya no es muy conocido. David, por favor, ¿me puedes colaborar leyendo? Sí, señora. Dice, Made in China. Un día de verano de 1414, el emperador de China y casi toda la corte esperaban en la puerta Feijian la llegada de un viajero extranjero. Venía con una flota china enviada a Malindi, en las costas más orientales del Océano Índico. El año anterior había visitado la ciudad imperial un personaje parecido, pero no se había organizado una bienvenida semejante. No era para menos. Los barcos arribaban trayendo a una celebridad de ascendencia divina, el mítico Chilín o unicornio, descrito por un testigo como de más de 4 metros de alto con el cuerpo de un ciervo, la cola de un buey y un cuerno carnoso, sin hueso, con manchas luminosas como una neblina roja o púrpura. Lo que había llegado a China era una jirafa. Listo. De la pregunta 10 dice, teniendo en cuenta el texto de Sabadell, se puede deducir que el primer chilín arribó a China ¿cómo? Pero voy a contextualizarlos un poco antes de responder esa pregunta. Para China, ustedes saben que ellos creen mucho como en ese tótem, en esa figura o en esa imagen que tienen sobre animales. Entonces, para ellos hay 4 chilines que los representan y por eso ustedes ya se van a dar cuenta de pronto de la imagen de la tortuga. En este caso, este también era un chilín. Bueno, es que no quiero mezclar como esas culturas, pero hay algunos que creen en los dragones, sí, tienen como ciertas tótem, la palabra es tótem desde los animales y pues lo veneran. Entonces para ellos eso es un chilín, como esa 4, no los recuerdo en este momento, pero son 4 los que los rigen a ellos en sus creencias, ¿listos? Religiosas. El primer chilín que arribó a China como qué? Como un tributo del emperador para el zoológico de Fentien, como un invitado de honor a la celebración del año de la jirafa, como una evidencia de la existencia de animales orientales o como una manifestación de venganza de los dioses paganos. Bueno, esta sí está controversial. Tenemos un 46% la C, un 29% la B y un 24% la A. Y en el chat nos escriben la B, la B, la B, la B, la A, la A, la A, la A, la B, la D, la A, la C, la B y la A. Bastante repartido. Lo bueno es que ninguno votó la D, entonces descartamos esa. No, en ningún momento no aparecía la manifestación de venganza de dioses paganos, ¿cierto que no? La evidencia de existencia de animales orientales, yo creo que eso también lo podemos descartar. Entonces tenemos dos respuestas, un tributo del emperador al zoológico, para el zoológico de Fentien, o un invitado de honor a la celebración del año de la jirafa. Pues recordemos, vamos a ubicarnos un poco en el texto. Dice acá, el día de verano de 1414, el emperador de China y casi toda la corte esperaban en la puerta de Fentien la llegada de un viajero extranjero. ¿Listo? Venía en una flota china enviada de Malindi en las costas más orientales del Océano Índico. Hasta ahí. Entonces podemos ver que en este caso, quienes como lo esperaban y de pronto les hemos visto series, películas, etcétera, cuando
se esperaba en una llegaban como con todo su, pues como con todo su esplendor, ¿cierto? Los preparaban. Y casi siempre estas cosas que se traían eran ofrendas, o en este caso llamémoslos tributos. Y lo que hizo fue el emperador, obviamente pues era un animal, era una jirafa, dejarlo en el zoológico. Sin embargo, no podemos decir que era la celebración del año de la jirafa. En ningún momento el texto nos aparece que, pues que ya estaba la jirafa como tal y que le iban a adorar, sino que había llegado como por primera vez. Miren que lo empieza a describir como si fuera uno de los animales mitológicos de China. Entonces podemos decir que la respuesta es la A, que es un tributo del emperador para el zoológico. Llegó y lo dejaron en el zoológico, más no que sea un invitado a honor a la celebración del año de la jirafa. Ok, profe. Bueno, dice la pregunta número 11. Partiendo del texto de Sabadell, es posible plantear como rasgos característicos de la sociedad china del siglo XV el gobierno imperial, el empleo de transporte marítimo y qué características puede tener la sociedad china del siglo XV en ese momento, según ese texto. Ya tenemos el gobierno imperial. Entonces, como tenemos el gobierno imperial, podemos descartar el culto al emperador, porque ya tenemos esa característica escrita. Aquí votaron por la A. El 83% votó la A, el 5% la B, el 10% la D. Bueno, empecemos a descartar un poquito. La B no puede ser, China no es monoteísta. Monoteísta, recordemos que es la creencia en un solo Dios. Entonces ellos no son monoteístas, ellos adoran como las múltiples formas de, en este caso, pues los animales, también tienen sus centros para las familias, etcétera, etcétera. Entonces ellos no son monoteístas. Una filosofía materialista, eso también descartado, sabemos que ellos no son materialistas, y cuando había de pronto esa confusión con el culto al emperador, pero si ustedes se dan cuenta, ya hay dos características que se mencionan en el enunciado: el gobierno imperial, el empleo del transporte marítimo, y nos hacía falta era una tercera característica. Entonces, si marcamos el culto al emperador, eso tiene que ver con el gobierno imperial. Entonces, lo descartamos. La otra característica de la sociedad china del siglo XV es ese pensamiento mitológico. La respuesta es la A. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, profe, aquí para recordarles las respuestas a los profes. La primera sería la C. La segunda. Y paramos ahí en la 12 porque ya cambiamos de texto. Ah, listo. Ah, sí, ahí viene otra con esa misma. La 12 y cambiamos de texto. Entonces, mira acá. Podemos decir que el texto de Sabadell, documentado históricamente, que no es un cuento chino. Esta última expresión se refiere a qué? A que este documento de Sabadell es una forma literaria, una narración mental, una historia falsa o una historia verídica. A ver. Dicen los Podemos profes. decir que el texto de Sabadell, documentado históricamente, Dicen, en serio, profes, el 50% dice la C, el 38% la D, y en el chat nos dicen C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, D, A, C, 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 D. Bueno,
Vamos a revisar entonces, mire que solamente uno de un renglón y es la que de pronto más diversidad de respuestas ha tenido. Podemos decir del texto de Sabadell, documentado históricamente, que no es un cuento chino. Esta última expresión se refiere a, donde dice no es un cuento chino, y es lo que de pronto nos puede causar la controversia, ¿cierto? Confusión. No es una forma literaria, no es una narración oriental, porque no estamos hablando de una historia. ¿Listo? Mire que acá dice documentado históricamente. Entonces, no es una historia. Entonces, nos quedarían dos tipos de respuesta, historia falsa o historia verídica. Siempre cuando nos referimos a, eso es puro cuento chino, nos están diciendo que es una historia falsa, ¿cierto? Como diría el costeño, puro embuste. Pero acá dice documentado históricamente. Entonces, hagamos el cambio. Podemos decir del texto de Sabadiel, documentado históricamente, que es una historia verídica. O, en este caso, podemos decirlo que no es un cuento chino porque es una historia verídica. ¿Sí? No lo podemos cambiar por historia falsa. Si fuera historia falsa, fuera la narración, fuera la literatura, fuera una invención, alguien que, con algo que alguien se imaginó. Pero acá nos da la pista esas palabras entre paréntesis de documentado históricamente. Podemos decir del texto de documentado históricamente que no es un cuento chino porque es una historia verídica. ¿Listo? Listo, entonces ahora sí vamos a hacer el resumen. La primera es la C, la segunda es la B, la tercera la C, la cuarta la C, la quinta la C, la sexta la B, la séptima la D, la octava la D, la novena la A, la décima la A, la 11 la A y la 12 la D. Okay. Listo. ¿Me confirmas cuando podamos avanzar? Listo, profe. Listo. Dice, hay una raza de hombres. Vamos a responder las preguntas 13 a la 15 con ese texto. Hay una raza de hombres. Hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse, hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas y llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo. Truman Capote a Sangre Fría, Madrid. Del texto de Capote sugiere un sistema social en el que dichos hombres son inadaptados. ¿Usted diría que los hombres adaptados a este sistema son de carácter A, sedentario, B, indeciso, C, vagabundo, D, curioso? Ok. La pregunta número 13, voy a lanzarles la encuesta. Mientras, profe, es que en el chat hay una controversia con la anterior pregunta. Y los profes dicen que si están preguntando es por la frase de lo que es un cuento chino o si están preguntando es por lo que no es un cuento chino. Es que como en esa última pregunta... Podemos decir del texto de Sabadell, documentado históricamente, que no es un cuento chino. Esta última expresión se refiere a... Bueno, acá la última expresión es cuento chino. ¿A qué se refiere un cuento chino? A ver, historia falsa.
Algo falso, escriben allí. Sí, cuando nos dicen puro cuento chino, es que es algo irreal, ¿cierto? A la historia falsa, como decía acá. Sin embargo, en la expresión cuando dice, podemos decir del texto de Sabadell documentado históricamente que no es un cuento chino. Nos estamos haciendo referencia no al cuento chino como tal, sino a la historia o al documento, al texto, perdón, como dice acá, el texto que presenta Sabadell. Ese texto que presenta Sabadell no es un cuento chino, no lo es. Y como el texto no lo es, entonces viene siendo una historia verídica, el texto. Esa opción, profe, no la podríamos llamar cascarita, sino cascarota, la que nos pusieron en esa pregunta. No, Muchos se equivocaron ahí en esa pregunta. no David, y profe, recordemos que no nos van a poner las cosas como tan fáciles, ¿no? O sea, estamos hablando de una prueba de ingreso donde la verdad no son fáciles. Listo. Vámonos Listo, entonces con la pregunta 3. Acá dice, el texto Capote sugiere un sistema social en el que dichos hombres son inadaptados. Usted diría que los hombres adaptados, mire que acá presenta ya los dos. El texto nos habla de los hombres inadaptados, pero la pregunta está siendo referida a los hombres adaptados. ¿Cuál sería la característica de los hombres adaptados al sistema? ¿Sedentarios, indecisos, vagabundos o curiosos? A ver, en la 13 tenemos un 61% la A, un 23% la D, un 13% la C y un 3% la B. Bueno, vamos a hacer un poquito la aclaración con esto. Cuando ellos hacen la comparación entre los hombres, mira lo que son los hombres inadaptados. Acá dice que los hombres inadaptados no pueden detenerse, vagan por el mundo. Entonces los que vagan por el mundo, los vagabundos, son los inadaptados. ¿Sí? Vagabundos, no los adaptados. Y acá nos están preguntando por los adaptados. ¿Los hombres adaptados son indecisos? Acá nos cambió el personaje, no nos están preguntando por los inadaptados, sino por los adaptados. Es decir, usted y yo, que estamos adaptados a un sistema y que no somos gitanos, como somos, indecisos, vagabundos, curiosos. Al contrario, ¿cierto? Somos sedentarios, porque nos acostumbramos a la rutina de nosotros, a nuestro estilo de vida que ya tenemos. A diferencia de los inadaptados, como dice acá, que se cansan siempre y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre lo quieren, por eso es que van recorriendo el mundo. Entonces, la respuesta aquí sería la A, sedentarios. Los hombres adaptados son los sedentarios. Ok, profe. Dice acá, la sociedad contemporánea ofrece una alternativa a las inquietudes y los gustos propios de las razas de hombres inadaptados. A través de, ¿qué le ofrece la sociedad actual a estos hombres inadaptados? ¿Y a través de qué lo ofrece? A, de la religión, porque les promete llevarlos a un futuro mejor. B, los medios, porque les comunican con otras culturas. C, el mercado, porque les brindan novedades de la moda. O D, la política, porque les enfrenta por la defensa de sus ideas. Ok. Por acá nos dicen en el chat, nos están diciendo la A, la B, la B, la B, la B, la C, la D, la B, la A, la B, la D. Y en la encuesta tenemos un 59% la B, un 10% la A y un 23% la D. Bueno, entonces miremos. ¿Qué ofrece la sociedad? Dice, la sociedad contemporánea ofrece una alternativa a las inquietudes y gustos. ¿Cómo con esto? Gustos propios de la raza de hombres inadaptados. Son una persona que esté viviendo
sedentariamente así como nosotros, pero que también como nosotros nos gusta conocer, querer, viajar, salir, probar, experimentar, ¿cierto? Como esa curiosidad que nos da a veces. ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Será que la religión ofrece eso? Porque mire la explicación, la religión porque les promete llevarlos a un futuro mejor. ¿Será que la religión, qué sería la respuesta para ese hombre inadaptado? O no tanto la respuesta, sino la oferta para ese hombre inadaptado. Tenemos los medios, porque los comunican con otras culturas. El mercado, porque les brinda novedades de la moda. ¿Será solo sobre moda? Que el hombre inadaptado, por eso es que se mueve solamente por la moda, por, no sé, cómo se vistió, cómo le fue en París, en el desfile o algo así. La política le ofrece esa opción de enfrentarse de los ideales. Creeríamos que lo que le ofrece esa alternativa por revisar los gustos, por que respondan a esas inquietudes de saber de cómo es, cómo se vive, cómo es otra cultura, son los medios de comunicación, ¿cierto? Los medios son los que nos informan a nosotros cómo sería otro lugar, cómo sería ir al Amazonas, qué es lo que se come allá, cómo se vive, etc. Y es lo que de pronto nos da a nosotros la curiosidad para luego querer proyectarnos, ir hasta ese lugar. Entonces, creería que la respuesta es la B, que son los medios, no la religión, no el mercado y no la política. ¿Listo? Eso hace parte de otras culturas. Conocer la religión, los mercados, la forma política, estilo de vida, hacen parte de otras culturas que conocemos a través de los medios. ¿Listo? Ok, profe. La 15 y revisamos la 13 que tienen otra vez como dudas los profes. Vale. Listo. Entonces hagamos la 15 y nos devolvemos a la 13, profe. Si algún objeto pudiera transformar esos seres adaptados a los hombres, en seres adaptados a los hombres de que se ocupa Capote, ¿qué sería? ¿Qué objeto le podríamos asignar o delegar o asignar a ese hombre inadaptado para que se convierta en un hombre adaptado? ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Qué le darían a ese hombre inadaptado para que se convierta en un hombre adaptado? Una brújula, un mapa, un ancla o una bitácora. Bueno, aquí nos dicen una bitácora, el 50%, el 22% nos dice un ancla. En el chat nos dicen la C, la B, un ancla, la B, la C, la A, la C, 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 la B, la D, la D, la D, la D, la C, la D y la C. Bueno, vamos a mirar un poquito. Una brújula, yo creo que la brújula antes le daríamos estímulo para que tuviera su rumbo, ¿cierto? De vagar por el mundo. La idea es que quede en un solo lugar, se adapte, viva ahí siempre. Entonces, cuando le decimos que una bitácora es un cajón, ¿cierto? Como una estructura rígida para que se quede ahí quieto, meterlo dentro de eso. Pero eso no quiere decir que tal vez se cumpla como con el objetivo. A eso nos referimos como con una bitácora. Entonces lo encajonamos, lo dejamos ahí guardadito, mejor es la palabra que utilizaríamos, lo guardamos entonces, lo encerramos a ese hombre inadaptado para que se adapte a la sociedad. Si le damos una brújula, antes lo estimulamos. Si le damos un mapa, yo creo que también lo estimulamos. En este caso, creeríamos que lo que se podría dar es un ancla, porque el ancla lo que hace es fijarse. Cuando el barco lanza el ancla, es para que se quede ahí. ¿Listo? Entonces, el objeto que podríamos darle o regalarle a ese hombre para que se conviertan de inadaptados a adaptados es un ancla, no una bitácora. No podemos encerrarlos como
como meterlos en un cajón y cerremos el cajón para olvidarnos de ellos. ¿Listo? Ok, profe, antes de retomar otra vez la 13, de pronto recordarle a los profes que nosotros las respuestas no nos las estamos inventando. Estas preguntas son de concursos anteriores y están con las claves que dio el ITFES. Entonces, esta respuesta ni es como la apreciación de la profe Ivonne, que en otros simulacros sí es como la apreciación que ella ve de la respuesta correcta, pero en este simulacro el 100% de las respuestas son las que nos dio el IFES. Entonces, la profe Ivonne nos está socializando la respuesta correcta, ¿sí? Inclusive nos está dando la socialización del por qué no de las otras respuestas, para que las tengamos allí como claras. Ya si de pronto a usted no le parece, pues ya tocaría cuando presentemos el concurso docente y no nos parece, hacer la reclamación con el ITFES o dar como ese argumento, porque recuerden que nosotros tenemos esa opción, reclamarle al ITFES de que esa respuesta no es, o bueno, primero revisar la prueba y luego hacer la reclamación de que de pronto está mal planteada una pregunta o que las opciones están mal planteadas. Ahora sí, profe, la 13, que ahí hay mucha controversia. Bueno, dice, el texto de Capote sugiere un sistema social en el que dichos hombres son inadaptados. Usted diría que los hombres adaptados a este sistema son de carácter. Mire que no nos están preguntando por los inadaptados. ¿Listo? Nos están preguntando por los hombres adaptados. ¿Qué es ser sedentario? Es que a veces tenemos el concepto de sedentario como el que está ahí echado, sentado, y no, ¿qué es ser sedentario? Acordémonos un poquito cuando nos enseñaban en sociales sobre los nómadas y el sedentarismo y los sedentarios. Entonces, ¿qué es ser sedentario? Alguien de pronto... A ver, profes, respondan a la pregunta de la profe, a ver, allí en el chat. ¿Qué es ser sedentario? Sí, es que creo que lo estamos relacionando como el estar echados, perdónenme la Que se expresión, acostumbra, dice por aquí la estar profe echados Gladys. ahí en la cama o en la silla, rascándonos la barriga, a sedentarismo con enfermedades del corazón porque no caminamos, porque no. Bueno, aquí tenemos varias opiniones. Que se acostumbra, rutina, en un solo lugar, estar en un mismo lugar, estar en un solo lugar, permanecer en quietud, reposo absoluto. Bueno. Sí, es que tenemos más ese concepto, pero el sedentarismo es un estilo de vida. ¿Cómo decir? Es un estilo de vida. Nosotros somos sedentarios porque nos acostumbramos, lo hacemos por repetición. O sea, todos los días, por lo menos en mi caso, nos levantamos, vamos al trabajo, estamos pendientes de la casa, no hacemos una actividad. Es que a veces sí, encasillamos la palabra sedentarismo al flojo, al que no hace ejercicio, al que no hace nada. En cambio, los que no son sedentarios son atletas o deportistas. Y no, ese es como el estilo de vida de nómadas y sedentarios. Los nómadas eran los que están en un lugar, aprovechan el lugar, conocieron el sitio y luego salieron porque les causó curiosidad saber qué hay más allá. ¿Sí? Nosotros, por el sistema, ojo, nuestro sistema nos permite ser sedentarios. Por ejemplo, ustedes nos estamos preparando para un concurso docente para tener una estabilidad laboral, ¿sí? Y no decir, bueno, hoy estoy aquí y entonces mañana voy a coger para, no sé, para otra parte y luego mañana para otra parte y luego mañana para otra parte. Nosotros casi siempre tendemos a tener estabilidad. Nos casamos también, voy a hacer este ejemplo, para tener una estabilidad en la medida de lo posible, ¿no? Una estabilidad en una relación. Queremos siempre tener esa estabilidad familiar, no estamos de aquí para allá ni de allá para acá. Eso era lo que hacía este hombre inadaptado. Que cuando está vagabundo no le estamos diciendo, no le estamos insultando, le estamos diciendo que le gusta recorrer el mundo, le gusta estar, viajar, explorar, conocer nuevos lugares, nuevas costumbres. Entonces, muchos de nosotros por sistema, por el sistema, nos permite ser sedentarios, pero no malinterpretando la palabra flojos. No estamos diciendo que seamos flojos. ¿Sí? Algunos sí somos sedentarios en todo el sentido de la palabra porque no tenemos ninguna actividad física, no hacemos ejercicio, no pertenecemos a algún grupo. Tenemos escasa o insuficiente actividad fuera de la rutina diaria, pero nosotros sí tenemos un estilo de vida sedentario.
¿Listo? O sea, es como entender el concepto de sedentarismo. Ok, profe. Sí, sí está Sí, sí, un señora. poco claro. Sí, señora, ya se aclaró ahí bastante. Ya, comparemos los otros. Es que acá hay dos comparaciones. ¿Cómo serían las características del hombre inadaptado y cómo serían las características del hombre adaptado? Entonces, y clasificar esas palabritas. El inadaptado por curiosidad, que no sé si ustedes se vieron Vikingos, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más? Por eso es que viajaban tantos y no tanto de viajar, es que la palabra no es viajar, como de descubrir. Por eso llegaron de por allá de España, aquí a Colombia, bueno, sí, a este territorio. Creían que iban para la India y terminaron aquí en Cartagena, por ejemplo, pero por esa curiosidad de saber qué hay más allá, qué hay más que decir. Bueno, vámonos entonces con las preguntas 16, 17 y 18. David, por favor, ¿me colaboras? Listo, dice. Llegó el automóvil. Carlos Cororiano Amador, en 1899, el hombre más rico de Antioquia trajo de Francia el primer carro que rodó en Colombia. El carro desembarcó en Puerto Colombia. Llegó en cajas desde París y tomó el rumbo del río Magdalena hasta Puerto Berrío. De allí siguió a Medellín a lomo de mula, pero en Barbosa la recua no pudo seguir y el final del recorrido tuvo que hacerse en andas. El carro era un de Dion Button, pequeño automóvil francés de 2 puestos, de fabricación tan incipiente como lo era la industria automotriz en el momento. Carlos Coriolano Amador, precavido, le importó también chofer francés. El estreno fue todo un acontecimiento en la ciudad el 19 de octubre de 1899, día en el que también estallaba la Guerra de los Mil Días. Cuando Amador salió de su casa de la calle de Palacé, que se conocía como Alacio Amador, muchos curiosos se apostaron en la calle para ver el extraño artefacto y su elegante chofer, contratado por Amador en Francia. Años después, cuando el auto no era ninguna rareza, gracias a que varios habían sido importados, ya se inició algo parecido a una fiebre de automovilismo. Las carreras se efectuaban en un descampado llamado el Frontón de Jalayay. Para 1916 habían unos 13 automóviles registrados en Medellín, frente a 60 coches tirados por caballos. En 1909, 13 pudientes ciudadanos de la naciente villa juntaron $3,000 para traer de los Estados Unidos el primer Puljan que pisó suelo colombiano. Listo. Dice, en el texto, llegó el automóvil, la expresión desembarcó en Puerto Colombia nos revela que el carro viajó desde París en... A ver, dicen a votar, profes. Nos dicen por acá. B. El 100% a este momento está diciendo que la B. A ver si hay de pronto por ahí alguien que opine diferente. 100% la B. 100% la B. Bueno, acá pasa algo curioso con esta pregunta, porque yo también había marcado, cuando lo resolví, había marcado la ¿La B. B? Sí, yo también había marcado la B. Y es más, me puse a consultar esta pregunta, porque de verdad no la tenía muy clara. Pero como dice David, viendo las respuestas que aparecen ahí, uno creería que porque dice desembarcó en Puerto Colombia, desembarcó, pues se bajó del barco, y en Puerto Colombia, pues que es el primer puerto colombiano, entonces que venían en barco.
Pero según las respuestas que nos da acá, que decía David, nos dice que el carro llegó fue en avión. Entonces me puse a buscar el significado de la palabra desembarcar. Y desembarcar no solamente hace referencia a bajar de un barco, sino que también es bajar de la aeronave, es decir, de un avión, o bajarse de un tren. Por eso es que están esas opciones. Entonces, en la opción que da de respuesta, como decía David ahorita, la opción de respuestas que ya vienen ahí, dice que el primer carro llegó fue en avión y que desembarcó en Puerto Colombia. Porque sería muy obvia, ¿no? Desembarcó, pues, del barco. A ver, ¿la van a tirar así de fácil? Sí, por eso pues dije yo que fue una pregunta como así, porque siempre tenemos la idea, cuando desembarcó del barco, y más si habla de Puerto Colombia. Pero entonces la opción que da respuesta es que llegó en avión, que llegó en avión. Esa es la respuesta que da el ICES, para que pronto lo tengamos, no sé si por novedad, a mí sí me pareció novedoso, la verdad, que la palabra desembarcar no solamente hace referencia a bajarse de un barco, sino de un tren o de un avión. Bueno, aquí dicen también en el chat que los aviones se crearon después, que en esa época no existían aviones. Eso es lo que he estado consultando. Aquí se equivocó el ICES. Lo he estado acá consultando. Pero si encontramos esa situación, sí sería bueno como escribirles, hacer la aclaración. Aunque recordemos que por lo menos en el caso de Barranca primero tuvo aeropuerto de carreteras. Entonces, algo muy curioso. De pronto no aviones como los que tenemos ahorita, pero sí tocaría hacer la consulta. Ok. ¿Listo? Ok, profe, listo. Dice, cuando dice el texto, el final del recorrido tuvo que hacerse en andas, quiere decir que ya habían puesto a rodar el carro. Evidencia una paradoja, porque el primer carro que rodó en Colombia, ¿qué pasó? ¿Dónde se estrenó el carro? ¿O dónde lo...? Un dato curioso, este carro solamente iba a 25 kilómetros por hora. Era de manivela, no podía andar muy rápido. Y se bajaba cada rato. Igual era de los primeros que salieron. A ver, entonces la pregunta 17, ya pueden empezar a votar, profes. Nos dicen que la A, el 80%, y el 11% nos dice que la D. ¿La D? Sí, tenemos en el chat la A, la A, la A, la A, la B, la B, la A, la A, la A, la A, la A. La mayoría dicen A. Listo, bueno, entonces, ¿cuál sería la paradoja acá? Que aunque llegó a Colombia, bueno, tuvo un conductor francés, pero porque el dueño que le contrató tenía el suficiente recurso monetario para poder contratar un conductor y traerlo de Francia solamente para que manejara el carro. Igual era el que sabía conducir. Antes de transportar personas, fue transportada por ellas. Pues tocaría revisar un poquito esa respuesta, pero lo paradójico en este caso es que aunque llegó a Puerto Colombia, aunque entró a Puerto Colombia, no fue ese día el que le dieron su wow, llegó un carro por primera vez a nuestro país, sino que fue en Medellín. Después ya de varios días de haber llegado, de haber hecho el recorrido, de haber hasta andado, porque miren que tuvo que haber hecho una parte del recorrido ya andándolo, no se estrenó, digamos, no fue el estreno oficial en ese momento, sino hasta que llegó a Medellín. Ya después de ver, como todo, ¿no? Como los puentes en Colombia, que se inauguran y luego de inaugurados, luego de un año es que se usan, luego de usados ya es que se da la inauguración. Más o menos fue lo que pasó con este carro
en Medellín. Entonces la paradoja es que fue estrenado en Medellín antes que en Puerto Colombia, aun cuando primero llegó a Puerto Colombia. O sea, llegó y pasó desapercibido. Ok. Entonces la respuesta correcta sería la B. La B. Bueno, viene lo bueno. Sí, lo bueno. Lo bueno porque si las preguntas nos ponían a dudar un poquito, estas también nos ponen a dudar las analogías, porque recordemos que las analogías representan una relación. Entonces vamos a descubrir, digámoslo así, qué tipo de relación presentan esas preguntas. Dice, quedan las siguientes preguntas que presentan en mayúscula un par de palabras relacionadas, seguidas de un cuadro, pares de palabras marcadas de la letra A, B, C y D. Seleccione la letra del par de palabras que usted considera expresa mejor una relación similar. Ojo, relación similar a la expresada. De la primera que tenemos es necropsia y muerte. ¿Qué relación presentan estas dos palabras? Necropsia y muerte. ¿Qué relación se presenta entre estas dos palabras? Necropsia y muerte. Pueden empezar a votar. La 17, profes, es la B. La 17 es la B. Estamos en la primera analogía, la 18. ¿Listo? Entonces miremos un poquito la 18. La necropsia es el estudio. Es el estudio que se le realiza a un cadáver, ¿sí? Para determinar la causa de la muerte. Entonces vamos a empezar a descubrir la relación. Necropsia, el estudio y la muerte, en mi caso es determinar la causa de la muerte. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó para que se produjera? Entonces, causa, efecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué le permite hacer a usted un estudio, una operación, un examen, un diagnóstico? A ver, aquí nos dicen. Este estudio, ¿usted qué puede determinar? Con el estudio que usted realiza, ¿qué determina? Vamos a decir, pronto así me hago entender mejor. Usted realiza un estudio y con ese estudio que usted realiza, ¿qué puede determinar? Una causa. Dicen aquí el examen. Una causa. Aquí han votado el 61% la D y un 19% ha dicho que la A y un 16% la B. Bueno, recordemos lo que le estoy diciendo un poquito de las analogías y la relación. Si una necropsia es el estudio para determinar la causa de la muerte, ¿qué me permite hacer a mí un estudio para determinar un origen o una causa? Y es el diagnóstico. Un diagnóstico me permite estudiar para determinar la enfermedad que se origina. Entonces la respuesta sería la D. ¿Listo? Okay. Es que en estas analogías es de empezar a saborear, digámoslo así, a desmenuzar, es la palabra, a desmenuzar la relación. La necropsia es un estudio y el diagnóstico es un estudio. ¿Listo? Bueno, la necropsia me permite determinar la causa de muerte de una persona y un diagnóstico me permite determinar la enfermedad de una persona. Así es. No puedo marcar la A porque la operación sería para extraer el tumor, no para determinar el tumor, sino para extraerlo. Entonces la operación sería como una solución a ese tumor que tiene, y esa no es la relación que se presenta arriba. ¿Sí está un poco claro? Sí, profe, sí, señora. Desde la 18 la D.
20. ¿Pasamos a la 19? Sí, profe, pasamos. Listo. Entonces miremos ahora entonces la 19. Relación entre altura y edificio. Estatura de edificio, a ver. Dicen por acá la D, la D, la B, la D, la C en el sondeo. 60% dice la C. Está bastante repartida, profe. Bueno, ¿qué es la altura? La altura es nos permite determinar qué. ¿La altura se determina en qué? A En el ver. sistema de medidas. ¿En? Metros dicen por aquí. En metros, exactamente. Entonces vamos a mirar, empezamos como a descartar. ¿Mm? La cúpula, aunque esté en lo alto, un edificio desde la catedral, no nos permite tener la relación que nosotros queremos con la altura y el edificio. El edificio es el objeto que estamos midiendo, ¿sí? Y la altura viene siendo la medida. Voy a poner así para sacar redundancia. Entonces, tenemos la necesidad de tener una medida con el sistema de numeración que nosotros tenemos, que en este caso sería el metro. El diámetro lo descartamos. ¿Listo? Lo descartamos por la misma figura que nos hacemos mentalmente cuando hablamos de altura. Entonces, ¿qué opción nos queda? ¿O por cuál nos vamos? ¿O cómo podemos establecer esa relación ahí? Yo les hice el ejemplo anterior y vamos a establecer esa relación aquí. Yo sé que me excedo un poquito más del tiempo, pero... No importa, profe. La altura es una medida de longitud. La C, la C, la C. Estatura hombre, dicen por acá. Estatura es la altura, el hombre es el edificio. Exactamente, sí, señor. Entonces nos vamos con la respuesta C, que tenemos estatura hombre. La altura del edificio tiene que ver con la estatura y el hombre. Ambas pueden ser medidas y se relacionan. Bueno, vámonos entonces con la 20. Esclavo, libertad. Mire que acá no tenemos una relación de causa-consecuencia. Acá no tenemos Esclavo. acá no tenemos la relación como la enfermedad, ni una relación como la de la altura y el edificio. Tenemos al contrario. Bueno, aquí nos dice, nos van votando los profes. La C, la B, la C, la A, la C, la C, la C. En el sondeo va la C también, un 75%. La C, la C, la C. La C, la C, la C, la C. La C, la C. Bueno, entonces hagamos la reflexión un poquito. Yo lo leería de esta manera. ¿Qué espera el esclavo? ¿O qué anhela el esclavo? Su libertad, ¿cierto? ¿O qué sí, qué anhelaría? ¿Qué desearía? ¿Qué quisiera un esclavo? Su libertad. ¿O de qué está privado el esclavo? De libertad. El alcohólico con virtud, no, definitivamente descartado. Un subordinado con justicia, también lo descartamos. Entonces tenemos el ignorante con inteligencia. ¿Qué es lo que el ignorante anhela inteligencia? La pregunta. ¿Será que sí? A ver. Nos lleva a reflexionar. ¿Qué es una persona alineada? ¿Por qué se descarta la B? Dicen por acá.
El subordinado con la justicia, porque el hecho de que usted sea, ¿cómo decirle? Como empleador, un subordinado es alguien que está bajo el mando de alguien. Y si yo, por lo menos nosotros, que somos empleados y estamos bajo el mando de un empleador, no necesariamente quiere decir que ellos lo estén haciendo mal, ¿sí? En cambio, con el esclavo, la condición de esclavo es que su visión o su percepción como persona, como sujeto de derecho, no es válida. Antes está privado de de todo lo que los derechos humanos puedan reconocer sobre una persona. En el subordinado no, nosotros somos subordinados porque estamos sujetos a un jefe, a alguien a quien le rendimos cuentas por nuestro trabajo. En el caso del esclavo no. El esclavo no es tenido ni siquiera en cuenta como persona. Se le vulneran todos sus derechos. Nosotros, en algunas ocasiones. Dice alineado, que no tiene conciencia, que está loco. No, al contrario. Una persona alineada es una persona que tiene una tendencia ideológica, un estereotipo de vida, una forma definida. Sí, o sea, tiene una ideología y bajo esa ideología actúa. ¿Sí? Ese es por ejemplo, si tú crees en la justicia, entonces tú obras bajo justicia siempre, y no en algunos casos, porque tu estilo de vida es ese, justicia. Perdón, no es, perdón, sí, es que están confundiendo la palabra alineado con alienado. Ah, sí, ¿por cuál nos inclinamos? Mire el estado del esclavo. Son las más sencillitas, las más cortas, pero las que más nos dan. Bueno, un esclavo no puede actuar con libertad. ¿Cierto? ¿Por cuál nos vamos? A ver, nos dicen la C. El esclavo está privado de la libertad, por lo que no puede actuar voluntariamente. Y alineado, cuando ustedes están alineados, cuando yo le digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de hace muchos años y esperemos que de verdad ahorita no pase así. Por lo menos cuando estaba en la época de Colombia de los conservadores y los liberales, que el hecho de haber nacido en una familia conservadora no podía ni siquiera relacionarse con un liberal, ¿cierto? O la diferencia. Entonces, solo con el hecho de ser liberal, usted ya estaba pues condenado a muerte. O solo por el hecho de ser conservador, también estaba condenado al malo de la historia, digámoslo así. Entonces, el hecho de estar alineado, de tener una creencia tan fija, tan radical, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno está tan alineado a algo? ¿Qué pasa con sus ideales, con los pensamientos, con qué? ¿Estás escribiendo, David? No. ¿Somos, profe? ¿Estás escribiendo? Sí, ¿Qué están pasa con... escribiendo. Es que están entendiendo que usted está diciendo alineado y es alienado. Lo que la profe está diciendo es alienado, eso, alienado. Qué pena. Ok. Que está loco, perdido, se comporta como tal. La palabra alienado. Es un sujeto que está privado. Si el esclavo está privado de libertad, el alienado está privado de conciencia social.
Entonces la respuesta sería la D. El alienado está privado de conciencia social. No le permite razonar muchas veces que aún sus actos van no le permite razonar libremente, no le permite pensar en que lo que hace puede tener consecuencias, no solamente a él, sino a otras personas. Entonces la respuesta sería la D. Respuesta la D. D, sí. El esclavo está privado de libertad y el alienado está privado de conciencia. La relación. Caliente, frío. Caliente, frío. A ver. Por aquí nos van diciendo que la D, que la B. Solo chévere las analogías, ¿no? Nos permite dar opiniones diferentes, pero esto no es bueno en el concurso docente. Sí. No, pues en el concurso no tenemos la oportunidad ni de debatir ni nada por el estilo, pero... Exacto. Dice la A, la C, la A, la B, la D. ¿Qué relación encontramos ahí primero? Lo primero es descubrir la relación. Una relación de antonimia, ¿cierto? De antónimos. Es lo contrario. De lo contrario de caliente a frío. Entonces, ¿qué es lo contrario? ¿Cuál sería ahí? ¿Qué es lo contrario de viejo? Lo contrario. Lo contrario de viejo. A ver. Nuevo, dicen ahí. Yo creo que ahí es donde está, uy, nos va a poner a pensar. Yo creo que ya descartaron la C y la D y les quedó la A y la B. ¿Cierto? ¿O es? Aquí dicen joven. Joven. Exactamente. Lo contrario de viejo es joven, no es nuevo. Entonces nos queda una por antónimos y es alegre, triste. Quiere decir que la respuesta en este caso es la B. Gracias a la persona que dio con el antónimo de viejo. Pero ¿por qué si el antónimo de viejo es nuevo? No, señor. Es joven, en este caso. Listo. Respuesta correcta la B. Bueno, ya casi vamos a terminar. Vámonos con las oraciones incompletas. Dice, cada una de las siguientes oraciones tiene 2 o 3 espacios en blanco y cada espacio indica que se ha omitido una palabra. Debajo de cada oración hay 4 grupos de palabras señaladas con las letras A, B, C y D y selecciona la del grupo de palabras que al insertarse en la oración la complete por su significado. La vida de Arguedas fue difícil. Espacio, desgarrada. Espacio, luchó contra la soledad. Espacio, comprensión. Entonces, en este caso, ¿cuál marcarían ustedes? Así rapidito. A ver. 22. ¿O cuál Para marcaron? el profe que estaba preguntando allí, que entonces, ¿cuál sería el antónimo de joven? Perdón. El antónimo de nuevo. Antiguo. Antiguo, yo le escribí ahí que podría ser antiguo, sí, antiguo. Listo. Bueno, aquí están votando la A. El 88% nos está diciendo que la A, la B por ahí. En este caso, la mayoría pues acertó la respuesta. La respuesta es la A. La vida de Arguedas fue difícil y desgarrada. Por ello, luchó contra la soledad y la incomprensión. Respuesta de la 22, la A. Muy bien. Respuesta de la 23. Los veterinarios lograron curar a la fiera, espacio, antes debieron sedarla, espacio, de otro modo hubiese sido difícil, espacio,
imposible. Tenemos la opción, pues, pero en, como, o, pero, ya que, y aún, y la de aunque y pero. Listo, profes. Voten ya, por favor. La C, la C, la C. 90%, la C. 92%, la C, la C. Ok, entonces, qué bien a las personas que pudieron aceptar con la respuesta, en este caso la C. Los veterinarios lograron curar a la fiera, pero antes debieron sedarla, ya que de otro modo hubiese sido difícil y aún imposible. La respuesta es la C. ¿Cuál sería la clave en este tipo de preguntas, profe? Como darle el sentido, probar con todas, ¿no? Sí, ordenarla que tenga sentido. Por lo menos la D se descarta porque al final, pero imposible. Los veterinarios lograron curar a la fiera, aunque antes debieron sedarla y de otro modo hubiese sido, pero imposible. Queda ilógica como la oración, la expresión ahí. Entonces toca es como buscarle el sentido más lógico y en este caso, profes, eso tiene que ver con cohesión y coherencia de un texto. Bueno, vámonos a la pregunta 24. ¿Cuántas veces reducimos educación a información a información? En la de nuestros actos nos deformamos. Entonces, esta yo creo que sí vamos a afinar todos porque tiene que ver mucho con nosotros. ¿A qué reducimos nosotros educación? A ver. Lo tenemos como si fueran sinónimos. Memorización. Escriben aquí. Descartamos entonces ignorancia porque educación no es ignorancia. ¿Cierto? Aprender de memoria. Bueno, entonces, vamos a ver cómo quedaría un poco. Dice, tantas veces reducimos educación a memorización, información a información, en la intención de nuestros actos nos deformamos. En la intención de nuestros actos nos deformamos. O sea, nuestra intención realmente es que ellos memoricen, que nuestros chicos y nuestras chicas memoricen. Esa es nuestra intención. Que solo tengan información. Instruir, dicen por acá. A ver, vamos a ver cómo va la encuesta. La encuesta va... Sí, David. 38% la D y 57% la B. Yo sé que muchos reducimos o reducen educación a memorización, pero vamos a mirar cuál tiene como más sentido. Vamos a entre la B y la D. Tantas veces reducimos educación a instrucción y formación a información, en la estrechez de nuestros actos nos deformamos. La otra dice, tantas veces reducimos educación a memorización y formación a información, en la intención de nuestros actos nos deformamos. ¿Será que nos deformamos en la intención? Yo creería que tantas veces reducimos educación a instrucción e información a la formación e información, y en la estrechez de nuestros actos nos deformamos. ¿Por qué en la estrechez de nuestros actos? Porque cuando habla de la estrechez de nuestros actos, esas es aquellas cosas que nosotros planeamos para nuestros chicos. Entonces casi siempre recurrimos a lo más fácil, hagámoslo así, que copien, que transcriban, que lo mismo. Conocemos maestros, por lo menos que tienen 20 años con el mismo parcelador, no lo cambian ni siquiera por el ejercicio de transcripción. Entonces, lo que hacemos es hacerlo muy reducido. Cuando habla de la palabra estrechez, es eso, que lo reducimos tanto que lo minimizamos a su máxima, en esa máxima expresión.
Entonces, en este caso, la respuesta es la D. Reducimos la educación a instrucción. Yo digo y usted hace. Eso es todo. Ni siquiera que le sienten bien. Yo digo y usted hace. Si le digo párese, se para. Si le digo siéntese, se siente. Y si usted obedece, está bien educado. Pero si usted piensa, está mal educado. Y la formación, creemos que formar a un niño es solamente darle información. Si fuese así, en esta modernidad, la información está a la mano. Créanme que tenemos mucha información, pero personas mal formadas, porque no sabemos qué hacer con esa información. Tantas veces reducimos educación a instrucción y formación a información en la estrechez, en la escasez, en la poca creatividad, en la acomodación que tenemos de pronto para no brindarle más posibilidades a los chicos. La respuesta es la D. Ok, pero... Vámonos con la 25. El destino existe y actúa sobre espacio y decide nuestras vidas, pero solo puede actuar con lo que nosotros le espacio. ¿Sobre quién actúa el destino? Según el texto. Dicen por acá. ¿Sobre quién actúa el destino? A ver, profes. Bueno, están votando en la encuesta. Dicen el 21%, 28% dice la C, 63% la A. El futuro, dice uno. El hombre, dice el otro. Otra dice la A o la C. El hombre. Bueno, acá nos da una pista la misma oración. Cuando dice, decide sobre nuestras vidas y solo puede actuar en lo que nosotros le propiciamos. Entonces, ese nuestras, nosotros, va a actuar como un pronombre personal que significa o que reemplaza el yo y el tú, o sea, nos incluye a nosotros. Eso quiere decir que el destino no actúa sobre el futuro, el destino actúa sobre nosotros, según el texto, ¿no? Sobre nosotros. Y decide nuestras vidas. Mire que tiene la misma coherencia en la redacción. Nuestros, nuestras, en su redacción. Pero solo puede actuar con lo que nosotros le proporcionamos a ese destino. Hay muchas personas que creen, no, sucedió el destino, por el destino, hay otras que no creerán en el destino, porque eso ya son creencias particulares, otras que sí, pero en este caso no estamos hablando de creencias, sino que estamos hablando de la redacción del texto. El destino actúa, existe y actúa sobre nosotros y decide nuestras vidas, pero solo puede actuar con lo que nosotros le propiciamos. Entonces, en el caso de la 25, la respuesta es la A. Te van a preguntar, bueno, ¿y por qué no de pronto el hombre? Porque estamos mirando la forma en que está escrita. No sé si de pronto ven acá el mouse, nuestras vidas, nosotros, la forma en que está redactada. Así es, profe. Pregunta 26. El rey dijo que el pueblo no tenía que pensar. Espacio. Tenía que obedecer. Espacio. Eran súbditos. Espacio. Él podía hacer con ellos lo que se le antojara. Entonces, revisemos. El rey dijo que el pueblo no tenía que pensar. Ya yo creo que estamos de acuerdo con el solo, ¿cierto? Solo tenía que obedecer. Eran súbditos. ¿Por qué solamente obedece?
Fíjense que entre la A y la B hay una diferencia entre el utilizar el pero y utilizar el pues. Cuando utilizamos el pero es para hacer como una contraparte a lo que se dijo antes. Y la tilde, profe, también. Exactamente. Cuando utilizamos el pues, estamos dando como seguimos como la idea, como el hilo de la idea, no lo vamos a parar y le vamos a contradecir lo que antes dijo, sino que le damos continuidad. Y David acaba de decir algo muy importante, la tilde, este pequeño detalle que a veces nosotros no marcamos y se nos olvida. La tilde juega acá un papel importante. El rey dijo que el pueblo no tenía que pensar, solo tenía que obedecer, pues eran súbditos y él podía hacer con ellos lo que se le antojara. Respuesta de la 26, la B. Listo, profe. Vamos ya con creo que esa es la última parte de este simulacro. Vámonos con ordenamiento de palabras. Ordenamos aquí las oraciones, palabras dentro de una oración. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar oraciones. ¿Listo? 17. El porqué de la conducta saltarina de los peces. Miren que ahí está subrayado. El porqué de la conducta saltarina de los peces. Es decir, nos van a dar una explicación de por qué los peces saltan. Entonces, ¿cómo lo ordenaríamos? Bueno, ¿cómo lo ordenaron? Porque ustedes ya lo hicieron. A ver, dicen por aquí la C, la D, la C, la D. Ay, si no les lancé la votación, qué pena. 27, a ver, se fue la votación. Para los que pueden votar, ¿no? Porque no sé por qué algunos no pueden votar. Nos dice la C, la D. La C, la D. La C, la B, la D. A ver. Bueno, vamos a revisar un poquito porque creo que entre la C y la D está la respuesta. Sin embargo, hay algo que de pronto no nos deja revisar. Efectivamente, empezamos con la 2, todos los acuarios, porque nos empiezan a dar como una introducción de cómo están los acuarios, ¿no? De los peces, dónde están. Todos los acuarios modernos están cubiertos con material. Se evita de esta manera que los peces salten fuera y mueran asfixiados. Pero luego viene el punto. Dice el 1. A veces los saltos se producen también como consecuencia de luchas territoriales. Fíjese que este 1 a veces se producen también. Me quiere decir que ya antes hubo una explicación de por qué pueden producirse los saltos. Y hasta ahora ni la 1 ni la 2 nos da una explicación. Perdón, ni la 2 ni la 4 nos ha dado explicación. Por lo tanto, me voy a mirar la 3. Comúnmente se pensaba que la conducta saltarina tenía que ver, quiere decir que la respuesta es la C. 27, la C. No la D porque del 4 pasa al 1, donde se supone que ya hay una explicación de por qué saltan los peces y hasta el momento no han dado ninguna. Pero están hablando de los acuarios, ¿listo? Desde la 27 pasamos a la C. Perdón, la respuesta es la C. En la tercera sí me da una conducta saltarina que tiene que ver con el estado anímico. Luego nos dice que algunos piensan que se debe por parásitos. Y lo último, que es el 1, sí me dice que algunos piensan que es por lucha territorial. ¿Vale? 8. Una técnica para vencer el miedo. ¿Cuál sería el orden correcto? Voten ya, por favor. Dice la 28 la A, el 54% dice 50% dice la D, 48% dice la A, la D, la A, la D, la A,
la D, la A. Bueno, al menos se fueron por la que inicia, ¿no? La D, la A. Se fueron por los extremos, sí, la A o la D. Entonces vamos a mirar un poquito esa respuesta. Una técnica para vencer el miedo. Empezamos con la 4. Cuando nos paramos frente al público para pedir aprobación o admiración, nuestro ego tiene mucho que perder. La A dice, en cambio, cuando nos paramos frente al público con una actitud de servicio, el miedo disminuye. La D, perdón, esa era la D la que leí. La A dice, así, al exponerse a una posible tragedia, consiste en sentirse un poco querido, aceptado contra el pánico. En cambio, cuando nos paramos frente a una actitud de servicio, el miedo disminuye. Por ello, es una conferencia o clase que mostraremos una actitud de entrega. Entonces, mire que aquí lo que nos varía el orden 2, por ello es una conferencia, la 3, no, la D no es, viene siendo la A. La A, donde dice, cuando nos paramos frente a un público para pedir aprobación o admiración, nuestro ego tiene mucho que perder. Así, al exponernos a una posible tragedia consistente en sentirse poco querido, aceptado contra el pánico. Entra el pánico. Perdón. En cambio, cuando nos paramos frente al... Mire que nos presentan las dos. Cuando nos paramos frente al público para pedir aprobación, podemos entrar en pánico. Pero cuando nos paramos frente al público con una actitud de servicio, lo que mostramos es una actitud de entrega. La respuesta sería la A. De la 28, la A. Por redacción, por la coherencia. Listo, profe. La 28, la A. Listo. Entonces vámonos con la 29. ¿Ahí por favor me colaboras? Sí, señora. La 29 dice rudimentos de ciencia en los babilonios. Voy a leer la opción A. Observando el movimiento de los cuerpos celestes, confeccionaron detalladas cartas y tablas con las que luego formularon predicciones sobre asuntos humanos. En muchos casos, las decisiones políticas se tomaban solo después de que los astrólogos comparecían para brindar sus recomendaciones. Los babilonios desarrollaron la astrología movidos por su afán de obtener información sobre el futuro. Como resultado, llegó a tener una enorme influencia la clase sacerdotal que aseguraba tener sabiduría especial. Opción B. En muchos casos, las decisiones políticas se tomaban solo después de que los astrólogos comparecían para brindar sus recomendaciones. No, perdón, la opción B empieza con la 4. Como resultado, llegó a tener una enorme influencia la clase sacerdotal que aseguraban tener sabiduría especial. Obviamente, por esa opción no va a empezar. Entonces, vámonos con la C. Con la 3. Los babilonios desarrollaron la astrología movidos por su afán de obtener información sobre el futuro. En muchos casos, las decisiones políticas se tomaban solo después de que los astrólogos comparecían para brindar sus recomendaciones. Como resultado, llegó a tener una enorme influencia la clase sacerdotal que aseguraban tener sabiduría especial. Observando el movimiento de los cuerpos celestes, confeccionaron detalladas cartas y tablas con las que luego formularon predicciones sobre asuntos humanos. Mire que uno va leyendo las opciones de respuesta y se va dando cuenta de varias incoherencias. Y la D dice: los babilonios desarrollaron la astrología movidos por su afán de obtener información sobre el futuro. Observando el movimiento de los cuerpos celestes, confeccionaron detalladas cartas y tablas con las que luego formularon predicciones sobre asuntos humanos. En muchos casos, las decisiones políticas se tomaban solo después de que los astrólogos comparecían para brindar sus recomendaciones. Como resultado, llegó a tener una enorme influencia la clase sacerdotal que aseguraba tener sabiduría especial. Según entonces lo que nos acaba de leer David en ese orden y en esa coherencia que tiene, la respuesta sería la D, donde ordenaríamos 3, 1, 2 y 4. Y nos queda un orden bastante loco. Sí, de hecho aquí el 95% votó por esa respuesta, por la D. Qué bien. Listo, pregunta número 30 y última. Dice, a la lucha contra la muerte.
En la lucha contra la muerte. Entonces, otra vez nos aparecen las opciones. Miren que ustedes también ya la marcaron. A ver, vamos a lanzar la encuesta para la última pregunta. La pregunta número 30. ¿Cuál marcaron ustedes, profe? La A, la C, la B, la D. A ver, la B, la A, la A, la C, la B, la B. La C está bastante repartida otra vez, aunque en el sondeo nos dice el 42% la A. Bueno, vamos a mirar a la lucha contra la muerte. Va a ser lo que hizo David. Vamos a estar leyendo a ver con cuál nos quedamos. ¿Listo? La constante preocupación del ser humano ante la certeza de la muerte, el ADN, centro de atención de la comunidad científica, duplicación de la vida de algunos gusanos y moscas, un avance prometedor, proyección de posibles técnicas para ser aplicadas en el caso humano, en las 5 primeros logros en el incremento de la esperanza de la vida humana. La B dice primeros logros en el incremento para la esperanza de la vida humana, constante preocupación por los... Acá empezamos como en desorden, ¿no? La B no está, es como un desorden. Constante preocupación por el ser humano ante la certeza de la muerte. Creeríamos entonces que lo primero que motiva la lucha contra la muerte es, lo primero que aparece es la constante preocupación del ser humano ante la certeza de muerte. La quinta dice, la C, perdón. Vamos a seguir leyendo la B. Dice, el ADN, centro de atención de la comunidad científica, el 1, duplicación de la vida, y tercero, proyección de posibles técnicas. Pero miren que acá me empieza es con los primeros logros y no con la preocupación de pronto. Lo mismo ocurre con las, como un desorden en esa organización lógica que se espera en esa lucha contra la muerte. Vamos a ver la D. Dice, constante preocupación del ser humano ante la certeza de la muerte. O sea, es la primera. ¿Por qué surge esta lucha contra la muerte? Porque hay una preocupación. Se obtuvieron los primeros logros en el incremento de la esperanza de la vida humana. Hay una proyección de técnicas para ser aplicadas en el caso humano. La duplicación de la vida de algunos gusanos y moscas. Un avance prometedor. Y por último, el ADN, centro de atención de la comunidad científica. Y por último, la duplicación de algunos. Pero esta D, lo que me está diciendo, menciona primero las posibles técnicas. Ni siquiera me las menciona, me dice que hay una proyección de técnicas y después aplican una. En el caso concreto de la A, hay un orden más lógico. Porque primero me va a aparecer el motivo por el cual surge esta lucha, ¿cierto? El origen, que es la preocupación del ser humano por la muerte. Luego me están diciendo que se centraron en el ADN. Bueno, se le fue como el internet a la profe. Y lo tercero, hicieron una duplicación de algunos gusanos, Profe, creo que se le escucha entrecortado de ser la señal. el internet. Señora. ¿Me escuchan bien? No. Ahora sí, ya volvió. Sí, señor. Sí, yo creo que es el internet. Porque acá también se trata de que les decía que en ese orden lógico que se presentan, en la pregunta 30, ordenando cada uno de como esos pasos que se ha hecho, la respuesta sería la A. ¿Por qué? Porque en el punto 4 nos dice el origen de esa lucha, que es la preocupación del ser humano sobre la muerte. Luego nos dice que la comunidad científica se centró en el ADN. Luego nos dice que se hicieron experimentos con gusanos y moscas, o sea, con animales. Y luego, esos experimentos que se hicieron se pudieron aplicar ya en el caso de los seres humanos. Y por último,
dice que esas técnicas que se aplicaron en el caso de los seres humanos, pues se obtuvieron o se tienen unos primeros avances o unos primeros logros. Entonces, en ese caso lógico que se presenta, como lo estamos ordenando, la respuesta de la 30 sería la A. Listo, profe. Excelente, muchas gracias, profe. Y nos dice, necesitamos más simulacros de actitud verbal. Sí, la verdad creemos que lo más difícil en el concurso docente es la actitud numérica, bueno, a los que no somos matemáticos, ¿no? Pero todos los componentes nos los tiran es a corchar. Y mira esa cantidad de cascaritas que encontramos hoy en las preguntas. Sí quedó la duda ahí con esa de desembarcar. Creo que la vamos a dejar como del barco, aunque parecía, todavía tengo el concepto de que está muy obvia que coloquen desembarcar y coloquen en la opción de respuesta del barco. Está muy obvia, pero sí hay muchos profes aquí mandaron que obviamente en ese entonces no habían aviones, que el primer avión llegó 4 años después a Colombia, entonces por ese lado sí sería como la opción del barco. Profe Ivonne, muchas gracias. Vale, David. Muchas gracias y esperamos tenerla el próximo año aquí con nosotros en enero también. Dios mediante. Dios Sí, mediante. señora. Listo, profe. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, entonces voy a modificar algo aquí. Bueno, voy a terminar la grabación primero.